forma el x de t? ¿Cómo lo podríamos definir de mejor forma? O no, no sé si no de mejor forma, sino que de una forma más completa, cosa de que alguien lea el desarrollo del problema, ¿cierto? Y las variables, lea las variables, ¿cierto? Y estas estén súper bien definidas, que no quede duda de algo, ¿cierto? Entonces dice, las aguas de un estanque de regadío se encuentran contaminadas debido a los plaguicidas. Entonces, x de t, ¿qué representa? Tú dijiste la cantidad de DDT, ¿cierto? Entonces, pero ese DDT es un contaminante plaguicida, ¿cierto? Entonces, esto podría ser, ¿cómo lo podríamos decir, Ricardo? De una forma más explícita. Cantidad de contaminante Ya, del plaguicida en un instante T. cantidad de plaguicida, que es contaminante, ¿cierto? ¿Cuánto? DDT. ¿Y esto en qué se mide? ¿En qué se mide esto? En metro cúbico por hora, creo. Eh, Gramos metros cúbicos. Vamos a ver. Los demás que dicen. ¿Qué dicen todos? ¿Es necesario definirlo al tiro? Yo creo que sí, profe. Yo creo que es gramos por metro cúbico según tiempo, con respecto al tiempo. Si estamos hablando de una cantidad, estamos hablando de los gramos, ¿cierto? En este caso. Pero, ¿dónde se encuentran esos gramos? ¿Dónde se encuentran esos gramos? Ya. Entonces, dejémoslo como a veces pasa, ya que no sabemos muy bien interpretar eso. Entonces, ahí, ¿cuál es el camino? Dejarlo ahí nomás, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar ahí y la unidad de medida la vamos a dejar pendiente. ¿Vale? Ya. ¿Qué significa el CE? La concentración de entrada, ¿cierto? Entonces dice, el estanque contiene 3.000 metros cúbicos de agua. O sea, contiene 3.000 metros cúbicos de agua. Ese sería el volumen inicial, ¿no? 3.000 metros cúbicos de agua. Con una concentración de 2 gramos por milímetro cúbico, perdón, por metro cúbico de DDT. ¿Quién sería
¿Cuál sería esa variable? ¿Sobre cuál estaba preguntando, profe? Estoy preguntando por el 2. Por ese. Ese es un dato inicial. La concentración de... No, la concentración de entrada. ¿Dónde la colocamos esa? Es como X de 0. Luego, si se comienza a introducir agua con una concentración de 1 gramo por metro cúbico. La Si se comienza a concentración de introducir... entrada. ¿Cómo? La concentración de entrada. En C. En C, no en Q. Perdón. Concentración, el Q es caudal. Mm. ¿Qué otro dato tenemos? A razón de 42 metros cúbicos por hora. ¿Qué Ese es representa el 42 metros cúbicos por hora? el caudal de entrada. Bien. ¿Qué más? Si El se caudal de vacía salida. a razón de 44, ¿cierto? Para controlar la operación se necesita conocer la función x de t, que proporciona la cantidad de DT que hay presente en el estanque en cada instante del proceso. Perfecto. Entonces aquí vamos a mejorar un poco la definición de la variable x de t, porque dice que al final x de t es la cantidad, ¿cierto?, del plaguicida DDT que hay presente en el estanque en cada instante t del proceso. Ya, copiar igual nomás, porque eso es lo que está representando, te lo están definiendo ahí. Ya, y d es el tiempo, ¿cierto? ¿En qué se mide el tiempo? En horas. El tiempo en horas. Ya, muy bien. Entonces, ahora habría que modelar la función, ¿cierto? Esto sería 1 gramo por metro cúbico por 42, perdón, metros cúbicos por hora, y eso va a ser igual, perdón, esto va a ser menos x de t por el caudal de salida sobre el volumen inicial, que serían 3000 metros cúbicos, menos, más te dije, el caudal de entrada, que sería 42 metros cúbicos por hora, menos 44 metros cúbicos por hora por el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí, esto, si te das cuenta, esto tú lo puedes trabajar inmediatamente, decir x' de t más, y acá vamos a tener la función, vamos a tener aquí la función de esto, bueno, esto podemos
¿cierto? Multiplicarlo. Esto va a quedar 3000 por 42. ¿Cuánto es 3000 por 42? Son 3000. Pero haga la resta, profe, primero. Ah, claro, menos 2. Acuérdense que es una suma, ahí abajo. Es Sí, 3000 menos, más el paréntesis. ya, tiene razón, gracias. Entonces, esto sería más, aquí 44. Vamos a dejarlo solo con 44 con x de t, dividido en 3000, menos 2t, ¿cierto? Ahí sí. Y esto va a ser igual a 42. Y ahí queda la ecuación, pues. Esta ecuación es... Ahí hay que utilizar factor integrante, ¿no? Para poder resolverla. Sí, donde es lineal. Claro. Entonces, nos vamos a llevar esto a la próxima página. Sí, y bien, entonces, eso es lo mismo que decir, Profe, dígame, ¿podemos factorizar por 2? para reducir, dices tú, Sí. sí, claro, eso, ¿no? Ajá. Sí, eso me indicaba Ricardo, ¿no? Sí, eso mismo. Entonces vamos a colocar acá. Ahí el 42 sería el Q de T, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que mu es igual a e elevado a la integral de p de x de x, ¿cierto? Entonces, en este caso, mu va a ser igual a la integral, perdón, a la exponencial elevado a la integral de 22 dividido en 1500 menos t de t, ¿sí? Esto, entonces, lo que tendríamos que resolver acá sería esta integral, ¿cierto? 1500 menos t de t. Ya, y esa es una integral muy compleja, ¿o no? ¿Cómo la resuelven? Sacando el 22. Sí, esa es una forma. Y luego de eso, ¿qué haces? Sustituir el 1500 menos t ¿Por qué lo sustituyes? para que quede uno dividido en una sola variable. Para que Pongámosle quede. r entonces, ¿te parece? Ujú. Entonces, si ahora nosotros derivamos eso, va a quedar menos 1 de t igual a dr, ¿cierto? Entonces, eso sería lo mismo que decir 1 dividido en r, pero dt sería igual a menos dr, ¿no? ¿A esa sustitución te refieres? Sí, profe. Entonces, esto nos da como resultado menos 22 por el logaritmo natural de r, ¿cierto? Ujú. Y eso sería lo mismo que decir menos 22 por el logaritmo natural de 1500 menos t.
Más C, por supuesto. Bueno, pero las C vamos a juntarlas todas en una, ¿no? ¿Cierto? Ya, de acuerdo. Entonces, ahora, luego de que tienes ese factor, nosotros multiplicamos aquí por el factor integrante, ¿sí o no? Sí, profe. Ya. ¿Cómo sigo entonces? Bueno, esto lo podríamos, eso sería, ya, no, pero eso lo podemos hacer enseguida. Ya, entonces aquí tendríamos que el menos 22, ¿cierto? Por el logaritmo natural de 1500 menos t, se tendría que multiplicar por s más el menos 22 por el logaritmo natural de 1500 menos t, se tendría que multiplicar por, parece que vamos a necesitar algo más de espacio. Entonces voy a llevar esto hacia el otro lado. Entonces queda menos 22 por el logaritmo natural de 1500 menos Profe, t. ¿Sí? ¿No era pero ahí Euler es elevado a eso? bien llevado. Eso, lo mismo que dice mi compañero. ¿Cómo? Ahí nosotros estamos sacando la integral para sacar el u. Estamos sacando Euler elevado a la integral. Entonces ¿Sí? aquí, de esa forma, pues. Es como que quitó el Euler de la nada. Ah, de la nada. Entonces este es el Euler, ¿cierto? Es Este es el Euler mu. elevado a menos 22, todo eso, multiplicado por c. ¿Eso? Es lo mismo que escribirlo como multiplicado por c abajo, el más c. Multiplicado por c. Es lo mismo. Y abajo, no en el exponencial, multiplicado por c. ¿Sí? Así. ¿Eso dices tú? Ujú. Ya. Sí, tiene sentido, porque ese más c implicaría en un e elevado a c, en una multiplicación, ¿cierto? Ujú. Y e Y elevado a es c es como escribirlo c solito. una constante. De acuerdo, gracias. Qué bueno que están atentos, atentas, unos despistados. Hay Y a que ese, pasar. eso, entonces lo vamos a escribir para que. Entonces multiplicamos por mu, entonces aquí queda c por e elevado a menos 22, ¿cierto? Más c por e elevado a menos 22. Respecto a todo esto, el Euler elevado a menos 22, logaritmo, todo eso, no se puede reescribir de otra forma para que se cancele el Euler con el logaritmo natural. Claro que sí, claro que sí. Entonces lo primero vamos a dividir por c, ¿cierto?
para poder simplificar. Y como dice la compañera, aquí se puede escribir esto de aquí. S menos 22 puede quedar elevado acá, ¿cierto? Y eso para este también. No hay problema con eso, ¿cierto? Es una propiedad del logaritmo natural. Es propiedad de los logaritmos en realidad. Y ahora, como bien dice la compañera, eso es... esas son funciones inversas, ¿cierto? Nos queda, es como si se fueran, ¿no? Y nos queda 1500 menos t elevado a menos 22 por x' de t más e elevado a, perdón, más los 1500 menos t elevado a menos 22 por 22 dividido en 1500 menos t por x de t, ¿cierto? Igual a 42 por e elevado, perdón, 42 por 1500 menos t elevado a menos 22. Ya. Entonces, aquí es donde el factor de integración se utiliza para poder expresar esto de acá. Esto es como una derivada, ¿cierto? Es la derivada de un producto, ¿sí? Y justamente es la derivada del x de t con respecto a dt. Y aquí está la pillería. Tenemos que encontrar cuál es la función. ¿Cuál es la función con la que está multiplicándose x de t, la cual genera este desarrollo de derivada? Por eso no quise simplificar aquí inmediatamente, ¿te fijas? Porque aquí podría haberse simplificado y este va a quedar como elevado a menos 23, ¿sí? Pero no lo quise hacer para que puedan visualizar, ¿sí? En ese caso, entonces sería la función 1500 menos t elevado a menos 22. ¿La otra función? Siempre el que acompaña al x derivado es la función. En general, ¿sabes por qué? Porque ¿cómo es el formato de, por ejemplo, x por y? Y es la función que yo voy a encontrar, ¿cierto? Y es la que yo quiero encontrar. Entonces, cuando yo tengo la regla del producto dice el primero por el segundo derivado, o al revés, da lo mismo, lo voy a escribir conforme a esto, ¿no? Perdón. Primero derivado por el segundo más el primero por el segundo derivado. ¿Quién cumple el rol de quién aquí? En este caso, el x de t, el que acompaña a la x derivada, es la y, sin derivar. Entonces, cuando logras multiplicar por el factor de integración y tratar de reducir algebraicamente y dejas una suma, tratas de dejar una suma siempre en este lugar, ¿sí? Tratas de dejar una suma porque la suma es la derivada de un producto de una suma. Ahí está la suma. ¿Te fijas? Entonces, x' por y. Entonces, ¿quién sería la función? Justamente como lo dice Thais, la función sería 1500 menos t elevado a menos 22, ¿no? ¿Es correcto, chiquillo, o no? Por favor, si hay alguna observación.
me la tienen que hacer, por favor, al tiro. Ya, hasta ahí, hasta ese punto, todos van bien, ¿o no? Sí, profe. Ya. Eso es igual a 42, ¿cierto? 1500 menos t, elevado a menos 22. Bien. Estas son variables separables, ¿no? Por tanto, lo que vamos a derivar, en este caso, va a ser 1500, bueno, le vamos a poner el x de t. Ya, hasta ese punto. Hasta ese punto, ¿cómo vamos? ¿Muy bien o no? Sí, profe. Ya, Francisca. Luego de esto, bueno, esta integral ¿pueden calcular por favor esa integral? ¿O la calculamos acá? A ver. Ya. Esa integral, bueno, dijimos que r era igual a 1500 menos t, ¿cierto? Entonces dr va a ser igual a menos dt. Entonces menos dr va a ser igual a dt. Siempre es importante hacer las integrales, ¿ya? 142 por la integral de r elevado a menos 22 de r. Y le colocamos el negativo adelante, entonces esto va a quedar menos 42 y se va a estar multiplicándose por menos 22 más 1 elevado a r menos 22 más 1, ¿cierto? Más c. Luego volvemos a r, menos 42 dividido en menos 21 por r, que en este caso sería 1500 menos t elevado a menos 21 más c. Y esto es, simplificamos, eso queda como 2 por 1500 menos t elevado a menos 21 más c. Entonces esto queda 2, 2 por 1500, ahí sí, 1500 menos t elevado a menos 22, menos 21, dividido en, más c dividido en 1500 menos t elevado a menos 22.
Eh, ¿Cómo vamos hasta ese punto? Bien, profe. Ya. ¿Los demás? Vamos con tú. Ya, muy bien. Eh, ya, ¿con qué continuamos? Profe, me perdí en algo. Ahora sí no me ¿En acuerdo. qué? ¿Por qué abajo queda 1500 menos t? Porque ese factor está multiplicando aquí, po, ¿no? Ah, ya lo estaba reemplazando ya. No lo había visto. Si ese factor está ahí multiplicando, entonces pasó al otro lado Sí, sí, no lo había visto ya. dividiendo, ¿no? Eh, 42. ¿Y esta integral cuánto? Esto está bien planteado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. No, sí, profe. Sí, que no me había dado cuenta que ya había despejado el X2. Sí, fue por eso. Ya. Eh, aquí está el error. Aquí está el error porque esto es, eso, ¿cierto? Ahí sí. El 42 está fuera del... Entonces aquí sabía que algo andaba mal. Aquí entonces esto es... Eso. Ahí no serían menos 42. Es que yo creo que ahí daría lo mismo que fuera menos 42 Thais, porque el Sí, C es tiene una razón. constante. ¿Cachai? Entonces da lo mismo, dejémosla como positiva nomás siempre. Si no, no, yo creo que así no nos molesta y no nos entorpece los desarrollos. Viste que el negativo a veces entorpece y molesta. Ujú. Entonces, como la C es una constante y la vamos a seguir interpretando como una constante, digamos que eso, ¿te parece? Ujú. Ya. Entonces, luego de tener esto, ya, bueno, si esto lo desarrollamos, o sea, lo resolvemos un poco más, esto nos quedaría como ese se multiplica con cada uno de ellos, ¿no? O sea, queda dividiendo cada uno de ellos y ahí se usa la propiedad de las potencias, entonces aquí quedaría 1500 menos t elevado a 1 más 42c por 1500 menos t elevado a 22. Algo así llegó el profe, parece en la pauta, ¿no? Sí, algo así llegó el profe. Ya, bien. Hasta ese punto ustedes lograron el puntaje, ¿o no? ¿Qué dijo, profe? No lo escuché. Eh, ¿Acaso eso, acaso hasta ese punto rescataron puntaje del problema, no? A mí no me alcanzó el tiempo y llegué a postular el modelo de la mezcla nomás. Y la condición inicial nada más.
Me demoré mucho en el primero. Ya. Se me olvidó multiplicar el 42 por la constante. Es porque uno tiende a hacerlo al final, Ricardo. Eso lo tuve malo, esa parte. Claro, porque uno tiende a hacerlo al final. Es el problema. Ya, de acuerdo. ¿Tenemos condición inicial o no? Sí. ¿Cuál es la condición inicial? O sea, uno tiene que sacarlo, en este caso. La condición inicial ya. Es el B0 multiplicado por la concentración inicial. Sí, pues. Ahora vamos a hacer ahora vamos a usar la concentración inicial. Que no era un X0 en este caso, que era un... encontramos la condición inicial, ¿cierto? Entonces, luego que tenemos... pero hasta ahí ya se respondía la primera parte, ¿no? ¿Hasta dónde era la primera parte? De hecho, la primera parte ya la habíamos hecho desde antes, más que nada postular el modelo de mezcla. Y ahora el B era hacer esto, resolver, pero ahora nos falta el valor inicial. Ahí se resuelve la B. Ya, ya, perfecto. Ah, la A y la B, hicimos la A y la B, ya. Entonces, ¿cuáles son los valores iniciales entonces? Son 6.000 gramos. En X de 0 son 6.000 gramos. Claro, porque tenemos la cantidad inicial, la concentración inicial por el volumen inicial, ¿cierto? Y eso es igual a 2 gramos por metro cúbico por 3.000 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces quedan 6.000 gramos de DDT, de concentración inicial. Ya. Muy bien, luego de eso, ¿con qué vamos? ¿Cómo procedemos? ¿Cómo continuamos? ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve de qué me sirve tener ese dato inicial? Poder obtener el valor de C. Ya, ya. Entonces, con esto, ¿qué implica esto? Que el X de 0 es igual a 6.000, ¿o no? Porque X de t es la cantidad de t que hay presente en el estanque en cada instante del tiempo, ¿cierto? Entonces, X de t va a ser igual a 6.000. Y luego de eso, vamos a tomar esta función y vamos a encontrar, tenemos que la condición inicial es que X de 0 es igual a 6.000. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar como 6.000 igual a 2 por 1.500 menos 0 más 42C por 1.500 menos 0 elevado a 22. 2.000, serían 3.000, ¿cierto? Esto 3.000, entonces aquí quedarían 3.000 igual a 42C por 1.500 elevado a 22. Entonces aquí va a quedar 3.000 dividido en 42 por 1.500 elevado a 22. ¿Estamos bien con eso, no? Profe, ¿en qué momento se perdió el menos 21? ¿Cómo?
Que el x de t, la función te da 2 paréntesis de 1500 menos t y el elevado a menos 21. ¿Dónde se perdió? Acá, po. ¿Viste que lo primero que hicimos fue eso? Y luego hicimos eso. Entonces ahí obtuvimos el rojo aquí más el verde acá. Sigo sin cachar cómo se elimina el menos 21. ¿Sí? No cacho. Los exponentes. Ah, por las potencias. Sí, eso me refiero. Multiplicación de potencia de igual base. Ok. División, perdón. Pero bueno, es que en realidad es una. Ya. Entonces, eso es igual a C. Ese número es un número medio chico, medio pequeño. Así que lo vamos a dejar escrito como tal nomás. Entonces, eso implica que x de t va a ser igual a 2 por 1500 menos t más, bueno, 42 por eso va a ser 3000 dividido en 1500 elevado a 22 nomás, ¿por cierto? ¿Sí o no? 32 se va a simplificar con este que está en el denominador. Ya. Ahí estamos bien, ¿o no? Esa sería entonces la ecuación. Ya, ¿y qué pedían en la parte 3? En la C, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la concentración de DDT en el estanque sea de 1,2 gramos dividido en m elevado a 3? Ya, esta. Gracias, Thais. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que la concentración sea de, entonces, 1,2 debe ser igual a ya. Está buena esa ecuación. ¿La resolvieron o no? Ah, bueno, que no pudieron algunos resolverla. Ya. Vamos, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Han resuelto ecuaciones con t elevado a 22, ¿no? No había visto así antes.
¿O estaremos planteándolo mal? ¿Alguien tiene algún comentario aquí en este punto? Ni idea cómo se hace, profe. Profe, estoy revisando la pauta que tiene el profe y aparece como que C es igual, o sea, C de T en este caso, es X de T dividido en V de T. Es como que no describe un valor determinado el C, como lo hicimos, creo. Ah, no, espera, sí lo hizo. No, está bien. Estaba igual como lo hizo usted, revisando la pauta. Está con ese elevado a 22. Ah, ya. Sí, hay que resolverlo nomás. Podríamos empezar multiplicando los paréntesis. Pero tú hablaste de un BDT, ¿o no? Es que no sé, estaba revisando la pauta y hay una parte que dice, luego, cuando estaba viendo aquí la concentración, luego el tiempo debemos hacer C de T es igual a X de T dividido en B de T. Que sea igual a 1,2. Claro. Pero es como una explicación, pero abajo termina haciendo lo mismo que está haciendo usted, así que por eso digo que como que no era muy relevante. Lo que pasa es que ¿en qué estamos midiendo la concentración? En G dividido en M elevado a 3. La concentración la estamos midiendo en G partido en M cubo, ¿cierto? Y, y acá determinamos qué cosa, que la condición inicial era que en tiempo cero la cantidad de que había eran 600 gramos, ¿no? Eso quiere decir que el X de T serían los gramos. Y que en este caso ese sería el volumen. Sí. Ah, ya. Entonces, Pero claro, ¿verdad? Cuando el profe hace el desarrollo de la C, está exactamente igual como lo tiene escrito aquí. ya vale. Estoy buscando la explicación a justamente lo que tú decías, pues y ahí está, pues. Entonces, esto es X de T partido en B de T, porque así la concentración en función del tiempo va a ser la cantidad de gramos que hay partido en el volumen de agua que hay, en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí el X de T se pide que la concentración sea de 1,2 gramos en metros cúbicos, ¿cierto? O sea, se pide que esto sea 1,2 gramos partido en metros cúbicos. Y entonces ahí el X de T sería 1,2 gramos partido en metros cúbicos por el volumen de T. ¿Sí o no? Entonces aquí nos faltaría... ¿Tiene sentido ese razonamiento o no? Lo pregunto. Yo me perdí, profe. ¿Dónde te perdiste? Cuando planteó la fórmula, o sea, como la ecuación. ¿Eso estamos al principio? Sí. Oh. No, de la C, profe. Ay, No, al ya no, es principio que de la C, ahí. de aquí yo lo que hice fue
decir que eso, ¿cierto? Porque dice cuánto tiempo debe pasar, entonces tenemos que encontrar el tiempo para que la concentración del estanque sea de 1,2 gramos partido en metros cúbicos. Pero entonces, la concentración del estanque, pero X de T no me mide la concentración del estanque, sino que me mide la cantidad de DT que hay presente en el estanque en cada instante del proceso. ¿Cachai? Me mide la cantidad de DT que hay. Entonces, en ese sentido, hacía razón lo que dijo Thais, que ahí aparecía un C igual a G partido en X de T partido en B de T. Entonces me quedo dando vuelta de que, porque claro, pues estamos hablando de la concentración, ¿cierto? Y cuando tú estás hablando de la concentración, entonces estás hablando de los gramos sobre el volumen. ¿Sí o no? ¿Me explico, Francisca? Sí, profe. Ya. Entonces, ahí por eso despejé el X de T, pues, porque como el X de T era el que estaba acá, ¿cierto? Ese es el X de T, entonces el X de T está representando los gramos. Por eso estaba ahí esta observación. Pues entonces, por eso después apareció el BDT aquí. Ya. ¿Pero quién es BDT? Esa es una buena pregunta, ¿no? Es una función lineal, profe. El BDT. ¿Y cuál es? ¿Sabéis cuál es o no? Sí, es que yo en el ejercicio lo planteé con BDT primero y después lo dejé como la función general. Pero es V0 más paréntesis, caudal de entrada menos caudal de salida por T. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya. Démela de nuevo, por favor, Ricardo. V0 más caudal de entrada menos caudal de salida, eso entre paréntesis, por T. Ah, porque soy fresco. Esto, Sí, es eso. es esto. Pero ahí la tiene por separado. Si plantea el BDT. O sea, esto es BDT. Ya. Mira. Ya, pues. Entonces aquí tenemos que irnos para atrás, pues, de nuevo. A ver cuánto es BDT. ¿Esto es BDT o no? Al final es esto, pues. ¿Sí o no, Ricardo? 3000 menos 2T. Sí, eso es. Bueno, lo teníamos hecho, menos mal. Ya, los compañeros captaron eso, ¿no? Los que están. Un gol del Ricky. No había cachado. Sí, profe. Ya. Thais, Francisca, Jocelyn. Sí, profe. Vale. Profe, yo no caché qué hicieron. ¿Me puede explicar? Se me cayó un poco la conexión. Ya, lo que ocurrió es que, según lo que tú nos comentaste, el BDT, ¿cierto? Que aparecía acá, lo desarrollamos, pues, ¿cierto? Porque tenía sentido que la concentración estuviera en gramos partido en metros cúbicos. Y eso representa, el XDT está en gramos al parecer, pues, ¿no? Y el BDT va a ser volumen. Sí. Entonces, aquí hicimos esa representación. Entonces, con eso obtuvimos esta relación. Por eso aquí va 1,2 BDT.
Pero entonces nos preguntamos quién era BDT y Ricardo se dio cuenta de que BDT era eso. Porque me imagino que BDT es el volumen en función del tiempo, que va a ser el volumen inicial, más el caudal de entrada, menos lo que sale en función del tiempo. Y eso ya lo habíamos calculado al principio, era 3000 menos 2t. Entonces esto va a ser 1,2 por 3000 menos 2t. ¿Captaste o no, Thais? Sí, profe, gracias. Ya. Pero quedó como más o menos grandote, ¿o no? Ya. Ahí, bueno, no sé, la pauta la tienen en el... Ah, el Ricardo la envió aquí, po. ¿Cierto? Aquí al... Pauta prueba 3. A ver, voy a... Permiso, si me dan un segundito, vamos a echar una miradita a ver qué hizo el profe. A ver, dijo 1,2 por 3000 menos 2t. Ay, menos 2t, ¿por qué menos 2t? Ah, sí, pues, está bien. Eh, bueno, a ver, podríamos meter esta ecuación en... Esto, bueno, a ver, esto lo podríamos arreglar aquí. Vamos a tratar de dejar lo mejor posible esta ecuación ya. Podríamos Ahora, multiplicar el 2 por 1500 menos t y lo pasamos restando al otro lado. ya, Lo que se está multiplicando. vamos a dejar esto aquí abajito, ¿vale? Ya, a ver, aquí. A ver, esto queda... Bueno, esto va a ser 3600, ¿o no? Ya. Entonces, si este viene para acá, va a quedar como menos 600 más 0,4t, ¿cierto? Más 3000 dividido en 1500 elevado a 22 por 1500 menos t elevado a 22. Ya, y esto igual a 0. A ver, vamos a ver si esto se puede resolver con Symbolab. Permiso tecnología, vamos a utilizar T un momentito, ya. Entonces, ¿alguien me podría ir dictando la ecuación, por favor? Es menos 600 Más 0,4t 0,4t, ya, más 3000 partido en 1500 elevado a 22. más 3000, el numerito ahí, 1500 elevado a 22 Y eso multiplicado por 1500 menos t elevado a 22. por 1500 menos t elevado a 22. Ya. Vamos a darle un segundito para que trabaje aquí
esta cosa y a ver qué nos dice. Mm, no me la resuelve. A ver. Ah, es que parece que yo no le puse igual a cero. Ahora sí me la va a resolver. Disculpen, son cosas que pasan. Cuando uno usa un software matemático, traten de ponerle igual a cero, entonces ahí le resuelve la ecuación. Vamos a... Está trabajando. Ya, pero más o menos, al parecer estamos bien, po, ¿no? Con lo que hicimos. Si hubiese llegado hasta aquí, estaría eximio. Eh, me dice que la solución no está disponible. Ya, bueno. Siempre me pasa eso cuando igualo a cero en simular. Eh, es que es que igual es una solución. A ver, aquí claro, pues la pauta le da al profe esto. 2 por 1500 menos t más, bueno, ahí le falta multiplicar, ya lo tenían. Bueno, en 42c, como ya sabe cuánto es c, por 1500 igual a eso. Y ahí se resuelve. Ya. Bueno, tarea, investigar cómo resolver esa ecuación en la web, ¿vale? Pero en términos generales aquí estamos. Y vamos a dejarlo que quede aquí resolver. X, ¿cuánto le dio el profe, chiquillo? Ese ejercicio. Le da que el t es igual a 110,665. Y después la respuesta ahí dice entonces al cabo de aproximadamente 111 horas, el estanque alcanza la concentración de 1,2. Ya. O sea, encontró el T. O sea, si él lo encontró, nosotros también podemos, ¿no? Ya, así que vamos a... Yo igual voy a tratar de intentar encontrarlo porque me dejó como medio metido esa... Estaba difícil. Sí. Oye, está súper interesante el problema, ¿eh? No estaba tan difícil, chiquillo. Al final uno tiene que tener claros los conceptos. Mira, revisemos esto. Una ecuación diferencial, siempre uno tiene que tratar de... Fíjate que lo que fue más difícil es plantear, pero todas tienen, ¿cómo se llama? Todas tienen una forma especial. Nunca tienen que olvidarse de eso y la recomendación siempre, formulario, ¿cachai? Definir bien las variables. Eh, con los datos planteaste. Y luego de que planteaste, mira, si planteaste bien y no sabes hacer esta parte, entonces también hay una complicación, po, ¿cachai? Con el factor integrante. El factor integrante yo creo que lo más complejo es determinar quién es la función, pero en general el que acompaña al X', po, ¿cierto? ¿Cachai? Y después resolver y encontrar la ecuación general, después la particular, ¿cierto? Y después de eso poder responder según lo que te indican. Bueno, acá que te haya preguntado por la concentración, igual eh, Es fue bien pensada la rebuscado. pregunta. Ah, Es rebuscado. Imagínese responder esta
esta parte después de 2 horas y media de prueba. Sí, Porque la po. primera era muy larga. Sí, termináis chato igual, me imagino. Bien, oye, no sé, ¿qué hora es? Las 2. Ya, se nos pasó volando la hora. Yo no me di ni cuenta. Bien, no sé en qué más los podría ayudar, chiquillos. El profe quería que nos fuéramos todos a examen. Era. Mira, aquí me respondió el profe. Yo le pregunté qué iban a preguntar. El examen, toda la materia me puso. Énfasis en ecuaciones de recurrencia, derivadas e integrales y ecuaciones diferenciales. Voy a preguntar uno de cada uno. Ya, Profe, pues. lo repito. Anda, buena onda. O sea, matrices no. Todo Bueno, menos Pero ya ahí, matrices. pero ya está ahí está el temario, po. Pero, profe, Profe, ¿cuál es la profe, ecuación ¿por de qué no anota al recurrencia final de la derivada, pizarra por aquí ejemplo? en este mismo? Ya. A ver, se lo. Que lo escriba. Mm.